Bueno, pues otra vez buenos días y muchas gracias a todo el equipo organizador del seminario. Me llamo doctora Jennifer McDonald y como ha mencionado Catherine, soy directora del Departamento de Estudios de Idioma Inglés de la Universidad Dalhousie. Y es un gran placer poder estar aquí hoy con ustedes y así colaborar con la comunidad docente de la UDD. Les llego hoy desde la costa atlántica de Canadá, de la ciudad Halifax o Chipuktuk, que se ubica en el territorio actual y tradicional del pueblo originario Mi'kmaq. ¿Qué vamos a hacer durante los próximos 45 minutos? Vamos a hablar de la internacionalización del aula y de la práctica docente. Quiero compartir con ustedes una herramienta súper útil, súper accesible para guiar la reflexión y el desarrollo pedagógico de cada uno de ustedes, pero también una herramienta que identifica y sugiere estrategias y técnicas muy específicas para incrementar la internacionalización en la práctica docente. Yo sé que aquí tenemos a docentes de una gran variedad de experiencias, desde los que ya son muy experimentados con la internacionalización del currículum y lo han aplicado durante igual años en sus clases, hasta los que están hoy en los primeros pasos de la inicialización del aspecto internacional en su práctica docente. Entonces, les voy a invitar durante toda la presentación de contribuir a través del chat aquí en la plataforma, de contribuir sus experiencias con la internacionalización y las ideas para que podamos todos avanzar y desarrollar nuestra práctica como comunidad. Primera tarea es de compartir su contexto de docencia en el chat, su contexto de docencia donde enseñan su disciplina, porque ya sabemos que las disciplinas académicas son las microculturas en sí, ¿no? Entonces, me encantaría saber un poco de ustedes. Ok, voy a empezar aquí con una pregunta frecuente que he oído en mi experiencia trabajando con profesores para desarrollar su capacidad en internacionalización del currículum. ¿Por qué debo internacionalizar mi práctica? En mi clase no hay estudiantes internacionales o tal vez mis estudiantes no piensan viajar, no pueden viajar. ¿Por qué debo hacer todo este esfuerzo para internacionalizar mi práctica? Y la respuesta es así, que en el pasado, igual cuando pensábamos a la internacionalización del currículum o cuando pensábamos a la internacionalización, pensábamos a la movilidad física. Pero hoy en día hablamos más de la internacionalización en casa. Y esto es esa integración de elementos globales o interculturales a la práctica pedagógica y docente en nuestro contexto doméstico para el aprovecho y el beneficio de todos los estudiantes que vienen del contexto doméstico o que vienen de otros países. Y el objetivo es de formar ciudadanos globales que pueden ejercer toda una gama de competencias globales y interculturales para servirles bien, que sea en su futuro académico o bien profesional. También hay los beneficios que nos trae a nosotros, a los docentes, en cuanto a nuestra práctica docente. La internacionalización de la práctica docente nos permite capitalizar la diversidad en todas sus formas para incrementar
el aprendizaje de todos los estudiantes. Y en cualquier contexto hay mucha diversidad. Y no solo tiene que ser diversidad nacional o cultural. Hay diversidad de género, diversidad lingüística, diversidad disciplinaria, socioeconómica, etc. Y aprender a no simplemente tolerar esta diversidad, pero sino a sacar provecho de la diversidad para el aprendizaje es una competencia importante para todos los docentes. Entonces, pasamos a este marco de la competencia docente intercultural. Es una herramienta, bueno, desafortunadamente no es una herramienta que yo he desarrollado, es una herramienta desarrollada por unas colegas canadienses de la Universidad Western y es un marco que comprende 20 competencias diferentes en las áreas de facilitación, diseño curricular y todo basado en 5 competencias fundacionales. Y como mencionaba, esta herramienta nos permite identificar estrategias y técnicas específicas para incorporar elementos interculturales o internacionales a la práctica docente y también nos guía en la reflexión que hacemos cada uno en nuestra práctica docente, que sea la reflexión individual, es decir, cuáles son áreas que yo domino bien, cuáles son otras competencias en las que me gustaría trabajar, pero también la reflexión de grupo, digamos, de nuestras comunidades, de nuestros departamentos o hasta disciplinas. Y cómo hacemos, por ejemplo, como la disciplina de biología o de lingüística aplicada. ¿Cómo vamos en cuanto a la aplicación de la competencia docente intercultural? Entonces, seguimos a explorar estas competencias. No tenemos tiempo de pasar en detalle a cada de las 20 competencias, pero vamos a explorar ciertas que son muy importantes, que sobre todo nos ofrecen oportunidades y sugieren estrategias y técnicas específicas para aplicar en el aula. Empezamos con el diseño curricular. Yo sé que son las últimas competencias en el marco, las competencias 16 hasta la 20, pero vamos a empezar con el diseño curricular porque muchas veces cuando nos iniciamos con la internacionalización del aula, empezamos con aspectos del diseño curricular. Como vemos aquí, las competencias aquí descritas cubren desde los resultados de aprendizaje hasta el contenido del curso, actividades de aprendizaje, tareas de evaluación y también da espacio a la reflexión por la parte de los alumnos. Miramos primero el número 17, el 18. Incorporar contenido en cursos que representen diversas perspectivas, paradigmas y o enfoques disciplinarios, y también la competencia de crear actividades de aprendizaje que permitan a los alumnos la exploración de diferencias y practicar la toma de perspectivas. Ok. ¿Por qué he empezado con estas competencias? Porque empezar a diversificar, a darle la perspectiva internacional o intercultural
al contenido del curso, que sean lecturas, actividades, vídeos, etc., es un buen primer paso bien factible para la internacionalización de un curso. Y yo supongo que también muchos de entre ustedes que ya son muy experimentados con la internacionalización, igual empezaron con esto de la diversificación del contenido. Voy a compartir unos trucos, unas ideas. La primera es de no parar con la incorporación de diferentes contenidos, artículos, etcétera, de diferentes fuentes en la clase, sino de pasar a el desarrollo de las competencias asociadas con esta diversificación de contenido. Es decir, la capacidad de practicar la toma de perspectivas. Es una competencia muy, muy importante a desarrollar en los contextos internacionales. También es importante incorporar, donde posible, voces auténticas de las perspectivas diferentes que incorporamos en el contenido del curso y, sobre todo, cuestionar a través de la introducción de contenido diverso en la clase, cuestionar lo que se da por sentado y las perspectivas dominantes. Muchas veces en diferentes contextos, aspectos de la cultura dominante no se cuestionan. Entonces, para practicar esta toma de perspectivas, hay que a veces situarse por afuera de la cultura dominante para cuestionar y discutirlo. Un proceso que puede ser interesante para desarrollar con los alumnos es el proceso de describir, analizar y evaluar. Frente a diferencias culturales, sobre todo para los estudiantes que tienen menos experiencia con la interculturalidad, cuando enfrentan a diferencias culturales, a veces la primera reacción es de evaluar y a veces de manera negativa a aspectos culturales diferentes. NAMI Condon nos animan a primero pasar por la descripción de las diferencias culturales, el análisis y parte del proceso que nos anima a ponernos en el lugar del otro y después pasar al paso de evaluación. Bien, hablamos ahora de la competencia 16. Incluye los resultados de aprendizaje relacionados con el aprendizaje intercultural, global o cosmopolita a nivel del curso o currículum. La internacionalización de los resultados de aprendizaje puede ser un próximo paso después de la diversificación del contenido. Incorporar elementos interculturales, globales, cosmopolitas, etcétera, a los resultados de aprendizaje representa una internacionalización un poco más profunda del curso y demuestra el valor de los conocimientos o las competencias relacionadas con la interculturalidad. Y depende muchísimo del contexto de cada uno, el tipo de resultados de aprendizaje que uno puede elegir. Pueden ir desde el conocimiento específico hasta competencias tales como la toma de perspectiva que decíamos, la comunicación intercultural o tal vez la comunicación en un idioma extranjero, por ejemplo, y muchísimas más. Hay que siempre pensar en alinear los resultados de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y las tareas de evaluación que corresponden, ¿no? Para que esta
los aspectos interculturales y globales son integrados bien a todos los aspectos del curso. Entonces, ahora toca a ustedes. Me encantaría que compartan conmigo a través del chat unos ejemplos de sus contextos pedagógicos, ejemplos de resultados de aprendizaje globales, interculturales o cosmopolitas que han incorporado ya a sus clases. Y también, ¿cómo enseñan la toma de perspectivas en sus contextos? El contexto disciplinario en el que enseñan cada uno. Estoy mirando el chat, yo veo que quería saludar a Alejandra, Constanza, Andrea, Dante. Gracias por sus contribuciones y sus presentaciones en el chat. Y los invito a todos a compartir sus experiencias con la internacionalización de los resultados de aprendizaje y también la toma de perspectivas en el contexto. Yo veo que tenemos a docentes ya trabajando en proyectos de innovación, muy bien, trabajando en el mejoramiento de prácticas pedagógicas, diseño curricular de programas de posgrado, súper bien. Y también el profesor del ramo Realidad Virtual con Unity 3D, creando soluciones innovadoras. Entonces, por ejemplo, me encantaría saber cuáles pueden ser unos ejemplos de resultados de aprendizaje desde el contexto de innovación pedagógica o de innovación tecnológica, emprendimiento, etc. Sería súper interesante saber. Ok. Si quieren reflexionar y seguir pensando en estas preguntas, yo voy a responder en cualquier minuto de la presentación a sus contribuciones a través del chat. Pasamos entonces a la facilitación. Como decía, muchas veces, sobre todo cuando nos iniciamos con la internacionalización del currículum o de la docencia, pensamos primero en el diseño curricular. Y como hemos visto, la incorporación, la diversificación de los contenidos del curso y también los resultados del curso, las tareas de evaluación, etcétera, es un buen punto de inicio para la internacionalización. Pero también dentro de la instrucción, la facilitación de nuestras clases, hay mucho potencial en cuanto a las competencias interculturales para la docencia. Entonces, lo vamos a explorar en un poco más de detalle. Aquí les presento los 5 primeras competencias en cuanto a la facilitación, que los docentes que son interculturalmente competentes son capaces de facilitar discusiones, proveer retroalimentación, adaptar sus mensajes, reconocer barreras en la participación y también identificar factores de riesgo en las comunidades de estudiantes. Hablamos primero de la competencia 6, 8 y 9, alrededor de la facilitación de discusiones entre alumnos con diferentes estilos de comunicación, diferentes niveles en lingüística y también las barreras de participación que enfrentan los alumnos. Entonces, el idioma y la comunicación son partes muy, muy importantes de la competencia intercultural para los docentes. Yo sé que en la UDD ofrecen varios programas de estudio en inglés
e igual en otros idiomas también. Y los trucos o las ideas que voy a compartir con ustedes se apliquen igualmente a cursos que se imparten en inglés como cursos que se imparten en español u otros idiomas. Un principio súper importante de este aspecto de la internacionalización es de proporcionar múltiples formas de representación de información, de participación y compromiso y demostración del aprendizaje en el aula. Y son principios fundamentales del diseño universal para aprendizaje, para los que conocen un poco ese marco. Pero, ¿qué quiere decir en el contexto de la diversidad lingüística? Quiere decir que en mi práctica pedagógica, yo debo pensar en cómo variar la manera de que ofrezco información y recibo información desde los alumnos. Es decir, muchas veces los cursos se basan en textos, en la lectura y en representación textual o visual del idioma. Entonces, ¿por qué no pensar en variar la manera de presentar la información? Pensar a textos, vídeos, audios, multimedia, a través de la web, la plataforma de aprendizaje, etcétera, para variar y darles a los estudiantes diferentes formas de comprometerse con la información. Pero también hay que, desde este punto de vista, hay que volver a definir a veces lo que quiere decir la participación y la evaluación en contextos de diversidad lingüística. Por ejemplo, si en mi clase, igual es una clase que se imparte en español, pero yo tengo estudiantes de diferentes países que hablan otros idiomas encima del español. A veces la competencia en desarrollo, la competencia lingüística en desarrollo puede ser una barrera a la participación. Me siento un poco avergonzada a participar, tengo miedo de cometer errores, gramáticas, etc. Entonces, ¿por qué no pensar a cómo definir la participación? Y de pasar más allá de levantar la mano y lanzar una contribución en frente de todos mis colegas de clase y pensar en cómo usar el chat, por ejemplo, igual llevar a cabo discusiones en foros de discusión, etcétera, en la plataforma Canvas. Entonces, depende muchísimo del contexto, pero repensar la participación y la evaluación para que todos los estudiantes tengan lo que tengan como perfil lingüístico, pueden tener éxito. Es una parte importante de este aspecto de facilitación. También darles tiempo a los estudiantes, no solo en procesos de participación, pero sobre todo en tareas de evaluación es importante. Trabajar y estudiar y contribuir en un idioma extranjero es cognitivamente pesado, o sea que es difícil. Entonces, darles tiempo de pensar y de preparar antes de demostrar lo que han aprendido puede asegurar el éxito en el aula. Voy a pasar de vuelta al chat. Rocío nos comparte que realiza clases en la Facultad de Educación y ha invitado a docentes de otras ciudades y países a realizar clases en conjunto con ella para analizar la realidad y visión de otros contextos. Excelente ejemplo de la diversificación del contenido del curso y de poner prioridad en las voces auténticas
que provienen de diferentes países. Gracias, Rocío, es un ejemplo excelente. También investiga sobre estrategias de enseñanza de vanguardia utilizada en países con altos resultados académicos. Y también una buena manera de tomar una perspectiva global para incrementar el aprendizaje de todos. Andrea nos comparte que compara perspectivas de diversas teorías en relación a una temática local y su alcance global. Excelente manera de crear enlaces para los estudiantes entre lo local y el global. Gracias por estos ejemplos excelentes. Ahora toca a ustedes también, por favor. Yo supongo que en sus contextos pedagógicos ya tienen esta diversidad lingüística, que sea en clases impartidas en español, inglés u otros idiomas. ¿Y qué hacen? ¿Cómo han hecho para facilitar discusiones entre alumnos con diferentes estilos de comunicación o diferentes idiomas? ¿Y cómo han adaptado sus mensajes para audiencias con diferentes niveles de competencia lingüística en el idioma de instrucción? Paula nos comparte que ha probado generar tablas donde el estudiante primero sintetiza la perspectiva de autores para luego que el estudiante genere su propia opinión. Excelente ejemplo de cómo proceder desde la observación, la descripción, análisis y quizás a la evaluación de perspectivas diferentes. Y me parece también, Paula, que probablemente la manera de que hagas este tipo de actividad se alinea muy bien con las prácticas de su disciplina. Bien, seguimos con la facilitación. Y como decía, si les ocurre una idea de cómo ha adaptado su práctica a la diversidad lingüística, por favor, siéntense libres a compartir a través del chat. Ok, la facilitación. Hay más competencias conectadas con la facilitación y vamos a hablar de estas competencias que tienen que ver con la interacción. La interacción, según muchas teorías de aprendizaje, la interacción entre los alumnos, la interacción entre los alumnos y el profesor y la interacción entre los alumnos y el contenido, todos estos tipos de interacción es imprescindible para el aprendizaje. Entonces, la interacción en una aula con mucha diversidad también puede llevar a los estudiantes a desarrollar su capacidad intercultural, sus capacidades de la toma de perspectivas, de la empatía y de las competencias globales y interculturales que son tan importantes. Pero la interacción y sobre todo el aprendizaje tan rico que puede surgir de la interacción no se desarrolla por accidente. Hay que cultivarla, planificarla, explicar el valor de la interacción a los estudiantes, enseñar todas las competencias necesarias para sacar el máximo provecho de la interacción en las clases y hay que incorporar la interacción en las tareas no solo de aprendizaje, pero también de evaluación. Y porque supongo que ya hemos todos visto a veces, igual tenemos una clase donde hay gran diversidad intercultural o de otro tipo en la clase, pero los grupos
no se mezclan a veces. Sobre todo, yo he visto en mi contexto aquí en Canadá que a veces los grupos no se mezclan. Entonces, hay que poner en práctica todas las condiciones para que la interacción pueda existir. Y eso contribuye a crear comunidad en el aula, donde toda contribución tiene valor. Las contribuciones, las perspectivas, puntos de vista, experiencias de todos, y no solo los que vienen de la cultura dominante, pero donde todas las contribuciones tienen valor y son presentes. Hay otro marco, hay tantos marcos, ¿no? Hay otro marco muy interesante que yo he encontrado muy útil, que describe diferentes pasos a seguir para crear estos ambientes de interacción en el aula, que se llama el marco Interacción para el Aprendizaje. Yo tengo todo un documento con recursos adicionales que vamos a compartir el enlace al final de la presentación. He incluido en los recursos adicionales un enlace al marco Interacción para el Aprendizaje. Voy a pasar a revisar el chat un momentito. Ok, empezando con Marta. Sí, la necesidad y la importancia de tener, si es el caso, mediadores lingüísticos. Muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso en la enseñanza de lengua de señas. Es súper importante los mediadores lingüísticos que pueden mediar las diferencias lingüísticas y a veces las culturas que van de la mano con los idiomas. Y también esto valoriza la mediación plurilingüe, o sea, esta capacidad de mediar entre idiomas como la capacidad de poder interactuar con los que hablan otro idioma que yo, y es todo parte de las competencias muy importantes para los estudiantes en este mundo global. Gracias por este ejemplo, Marta. Leo la contribución de Daniela. Hay que proporcionar varias múltiples formas de comunicarse, desde lo verbal, pero también diferentes formas de comunicarse para que los alumnos se sientan seguros, que tengan confianza en el contexto educativo. Súper bien ejemplo, Daniela, gracias. Bien. Ok, yo veo unas preguntas súper interesantes de Andrea, de Diana, acerca de la internacionalización con escasos recursos tecnológicos, también asignaturas más clásicas como cálculo y matemática. Son preguntas súper interesantes y voy a volver a estas preguntas al final de la presentación. ¿Ok? Hablamos ahora de unas últimas competencias en el área de facilitación, las 7, 12, 13 y 14. Y estas competencias tienen que ver con las relaciones entre alumnos, entre el alumno y el profesor, y el concepto de poder, del poder. El poder es algo muy importante que afecta muchas partes de una clase, un curso internacionalizado. Esos roles entre alumnos, profesores, la jerarquía social y cómo nos interactuamos, muchas veces es invisible. No nos damos cuenta de de la implicación del poder que existe en las relaciones.
pero afecta el aprendizaje, evaluación, retroalimentación, participación y la integridad académica. Entonces, a veces es difícil saber por dónde empezar. Si quiero reconocer el rol del poder para ayudar a los alumnos a mejor participar, a mejor recibir retroalimentación, a veces es necesario una discusión vulnerable, abierta y explícita alrededor del hecho de que lo que se da por sentado en un contexto puede ser muy distinto en otro contexto. Y por así decirlo, demistificar las prácticas que tenemos en el aula y, claro, en la sociedad también. Para darles un ejemplo de mi práctica personal, en nuestro contexto en Canadá, hay ciertos aspectos de la relación entre el profesor y el estudiante que son bastante informales. Por ejemplo, la manera de vestirse, por ejemplo, a veces de contar chistes o algo en el aula. Y a veces hay ciertos profesores que invitan a los estudiantes de usar su pronombre. Yo sugiero siempre a los profesores que están confortables con el uso del pronombre en el aula de clarificar y verbalizar explícitamente esta expectativa. Para muchos de los estudiantes con los que trabajamos, que vienen, por ejemplo, de Asia, es impensable usar el pronombre con el profesor. Pero es una práctica a la que a veces se acostumbran, pero clarificar la práctica puede hacer que sea claro para todos. Es un ejemplo súper, es un detalle eso del uso de pronombre, pero cuando hablamos de los procesos de evaluación, las expectativas de integridad académica, de plagio, etcétera, puede ser expectativas no dichos con consecuencias muy, muy importantes. Entonces, clarificar y verbalizar es algo muy importante. Y supongo que pueden pensar en otros ejemplos de su práctica profesional. Entonces, por favor, si quieren compartir sus experiencias con los diferentes conceptos de poder, con estudiantes de diferentes culturas, y no tiene por qué ser todas las veces culturas nacionales diferentes. Dentro de un país hay diferentes diferencias regionales en cuanto a las relaciones de poder y el nivel y la manera de impartir retroalimentación, por ejemplo. ¿Y cómo han hecho para navegar estas diferencias? Entonces, voy a mirar el chat un segundo. Comentarios muy interesantes sobre contextos multilingües. La experiencia de Francisca en una escuela bilingüe en Canadá. Interesante, y pide consejos para evitar o prevenir la tendencia que se produce entre los estudiantes a agruparse entre quienes tienen el mismo idioma natal. Y es muy interesante. Y eso está conectado con esto de la interacción. A veces, cuando dejados a organizarse en grupos, muchos grupos tienen una tendencia de unirse entre grupos que comparten una misma característica. Entonces, es cuando viene la importancia de organizar y cultivar y a veces manejar los grupos para que sean de diversas
perfiles lingüísticos, por ejemplo, o de diferentes culturas. Y también explica la importancia de de explicar el valor de la competencia plurilingüe. Eso de mediar la comunicación entre con una persona que no comparte mi idioma. Y es algo muy, muy interesante. Ok, voy a pasar a las competencias finales, las competencias fundacionales del marco. Son 5 competencias fundacionales. Entonces, estas competencias fundacionales son las competencias que nosotros como docentes necesitamos para mejor poner en práctica las competencias de diseño curricular y de facilitación. ¿Y cuáles son? La competencia de concientizarse de sus identidades culturales y disciplinarias y de conocer bien sus múltiples identidades y cómo afectan su manera de ver al mundo y de enfocarse a la enseñanza. De anticipar y aceptar las diferencias entre los alumnos y sus formas de aprendizaje. Y hemos hablado un poco de eso, de ver, aceptar y adaptar la enseñanza a las diferentes formas de aprendizaje. De modelar y fomentar la toma de perspectivas en el aula si queremos que los estudiantes pueden tomar perspectivas diferentes. Nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo. Entonces, de jugar, de experimentar con eso de la toma de perspectivas y modelar, fomentar una participación sin prejuicios a las discusiones de diferencias culturales, sociales y aceptar que a veces no tenemos las respuestas de todo. Estamos a veces nosotros en el mismo proceso de desarrollar las capacidades interculturales que lo están haciendo los estudiantes. Entonces, demostrar un poco de vulnerabilidad con los estudiantes puede llevar a discusiones abiertas de la diferencia. Y finalmente, modelar esa tolerancia de la ambigüedad y ayudar a los alumnos a abordar la incertidumbre en la práctica, en la clase y la exploración de la diferencia. Que una vez más, muchas veces nosotros vivimos la misma incertidumbre, pero es algo importante. Entonces, antes de pasar al periodo de preguntas, los invito a reflexionar, que sea ahora mismo o durante las próximas horas o días o semanas, sobre este marco, estas competencias y cómo se interactúan con su práctica docente. Igual ya son expertos con ciertas de las competencias, igual otros puede ser un desafío interesante de concentrarse en el desarrollo de ciertas otras competencias y también de mirar y examinar sus disciplinas diferentes y cómo cada disciplina va con la internacionalización. Y creo que hay una pregunta en el chat acerca de la matemática y ciertas disciplinas y cómo pueden embarcar en la internacionalización. Espero que hoy durante esta corta sesión que hayan aprendido unas estrategias, unas técnicas específicas que pueden intentar incorporar a su práctica docente,
pero recuérdense que es un proceso, no es algo que se hace de un día al otro, que hoy no hay nada internacional o intercultural en mi clase, pero mañana todo esté listo. No funciona así. Es un proceso y los animo a demostrar la misma paciencia con su mismo que tiene con sus estudiantes y su desarrollo de las capacidades internacionales. Entonces, gracias por su participación hasta ahora en el chat, en la conferencia. Y ahora pasamos a unas preguntas. Aquí tienen mis detalles, mi correo, sitio web. Estoy muy activa en Twitter, entonces, y también en LinkedIn. Hay un enlace de descarga de los recursos adicionales en LinkedIn y los invito a conectarnos por los medios sociales para seguir compartiendo en comunidad de docentes interculturalmente competentes. Bien, entonces, pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jennifer. La verdad es que con tu presentación uno ve mucho más cerca la internacionalización del aula de lo que uno podría haberse imaginado o haberse esperado. Así que muchas gracias. Vamos a comentarles antes de responder las preguntas, sigamos con esa que viene enseguida, solo comentarles que a partir de lo que mencionabas tú, del documento que pues, se puede descargar, ya se incorporó en el chat los dos enlaces, uno que deja vinculado ya contigo a las redes sociales, ¿cierto?, del LinkedIn, donde está toda la información del documento que tú acabas de mencionar, y otro que está en el Centro de Innovación Docente ya en nuestro sitio, cargado. Así que pueden acceder a este documento. Jennifer, hay una pregunta de Diana, y ella, bueno, como tú podrás ver, dice, hola, ¿es posible internacionalizar el aula de una asignatura más clásicas como cálculo o matemática? Esta pregunta había quedado como en la mitad de tu presentación, y es algo que generalmente consultan los profesores cuando son ramos muy teóricos, muy clásicos. Entonces, ¿cómo has visto tú esta experiencia? Bien, es verdad que muchas veces, sobre todo en cuanto a la internacionalización del diseño curricular, en ciertas disciplinas puede parecer más difícil de internacionalizar su enfoque, donde hay, por ejemplo, y eso puede venir de la disciplina o del departamento de la institución. Hay un currículum muy rígido, muchas veces muy tradicional, y puede parecer un gran desafío pensar en cómo internacionalizar. Yo sugiero que, como hemos visto hoy, la competencia docente intercultural no solo comprende la parte de diseño curricular, pero también la facilitación. Mirar dentro de tu práctica en cuanto a la instrucción o la facilitación puede ser una manera de sacar beneficio de las ventajas de la internacionalización dentro de su contexto disciplinario, pero sin tener que luchar, digamos, con un currículum rígido o tradicional. Entonces, enfocarse en esas diferencias culturales de los alumnos, la diversidad lingüística y cómo mejor responder a ella, a las diferentes prácticas en cuanto a la retroalimentación, y etcétera. Puede ser un buen punto de inicio para internacionalizar su práctica, para luego pasar a ver cómo incorporar componentes, resultados de aprendizaje o contenido con un aspecto global o intercultural. Bien, perfecto, pero muy buena pregunta. Obviamente tú nos diste bastantes estrategias respecto de cómo uno podría ir avanzando de forma gradual. Exacto. Uno podría empezar con la comunicación, aproximando el lenguaje y después ir avanzando hacia
metodologías comparadas quizás a nivel global. Vamos con la siguiente pregunta de Paula. ¿Cuáles son las principales resistencias que observas en los docentes? Es un tema que la resistencia igual es buena porque nos permite reflexionar y no incorporar los cambios sin pensar bien qué es lo que estamos haciendo, pero ¿cómo ves tú trabajar esta resistencia y poder con eso construir hacia un aula internacional? Bueno, en mi experiencia, y yo admito que eso puede variar, depende muchísimo de cada contexto, pero en mi experiencia trabajando con diferentes docentes, muchas veces es un poco un miedo alrededor de la incertidumbre. Y, por ejemplo, uno se sienten... Si dicen, ok, quiero reconocer las diferencias en relaciones de poder en el aula, pero no tengo ni idea de cuáles son las relaciones entre profesor y alumno yo qué sé, en China o en Ecuador o en Marruecos. Y dicen, yo no tengo ni idea, ¿cómo voy a adaptarme y intentar acomodar esas diferencias si yo no sé? Y a eso yo digo, igual cierto de entre nosotros han sentido incertidumbre, ¿no? Y de eso yo digo que hay una parte que es, somos docentes, muchas somos investigadores también, de investigar un poco y ver cuáles son las diferentes enfoques o relaciones de poder, por ejemplo, pero también los estudiantes son nuestro mayor recurso en cuanto a la experiencia vivida, en cuanto a su conocimiento de sus culturas y sus diferentes características de identidad. Entonces, parte de todo eso es de usar y valorizar el conocimiento y la cultura de los estudiantes y ayudarlo, y aprovecharlo para incrementar el aprendizaje de todos, y no solo de todos los estudiantes, pero también de nosotros, de los docentes. Entonces, puede ser una idea para cómo enfrentarse a la incertidumbre. Sí, ahí como tiene bastante sentido lo que el último mensaje que tú nos entregabas de tenernos paciencia, ¿no? Entender que esto es un camino que hay que hacer y que en el fondo uno tiene que ser paciente con uno mismo y darnos un espacio para ir creciendo de a poco. Exacto. No es de un día para otro. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta, Jennifer. De Andrea, ¿crees que es posible trabajar la internacionalización con escasos recursos tecnológicos? ¿Depende un poco de eso o a lo mejor no tanto? Yo digo que no tanto. Y es ahí donde entra la creatividad. Pero también, si hablamos de unos ejemplos concretos, hablamos de eso, de lo que yo decía, del aprendizaje universal, el diseño universal para aprendizaje, y como decía acerca de proporcionar múltiples formas de información, de participación y de demostración de aprendizaje. Si hablamos de, por ejemplo, un contexto donde los estudiantes no tienen acceso estable a Internet de alta velocidad, igual no tienen acceso a celulares con cámaras avanzadas, etc. En proporcionando oportunidades de participar, discutir, y eso que son basados no en la presencia
inmediata que tenemos a través de una conexión video, pero en proporcionando discusiones en foros de discusión, discusiones basadas en textos, sí dejamos espacio al intercambio de fotos o de textos en modalidad asincrónica. Eso también puede ayudar con los que no tienen cámara vídeo, que no tienen internet de alta velocidad, y puede ayudar. Y también muchas de las ideas para la interacción y son factibles que sean en un contexto de aprendizaje virtual a través de plataformas de aprendizaje, pero también en un aula tradicional donde solo hay una pizarra y unas sillas y mesas y nada más. Esos principios de la interacción y cómo crear un entorno donde la interacción fluya, un entorno de comunidad y de intercambio intercultural, eso se puede hacer sin recursos tecnológicos. Entonces sí es posible y te animo a experimentar y ejercer su creatividad a encontrar soluciones a pesar de los recursos. Gracias, Jennifer. Efectivamente, los recursos nos han ayudado ahora, ¿cierto?, a poder conectar al más del mundo, pero claro, con todas las estrategias que nos dicen, es posible ir comenzando sin los recursos tecnológicos necesariamente. De ahí uno los puede ir agregando. Vamos con la siguiente pregunta. Priscila, ¿cuándo es posible decir que mi asignatura es internacional? ¿Puedo solo tener una lectura en inglés o de teorías globales, por ejemplo, o debo ir por más? Esto es como generar los límites o las bases de cómo lo hacemos ahí. Sí, pues primero es que la internacionalización de una asignatura es un proceso. Entonces, si empezamos con incluir unas lecturas en inglés, por ejemplo, es un súper primer paso. Y desde ahí podemos ir, y es por eso que me encanta tanto este marco de la competencia docente intercultural, porque nos da es un marco que nos puede servir para la planificación y la internacionalización incremental de una asignatura. Entonces, por ejemplo, quizás dices, ok, este año voy a incorporar más lecturas en inglés y voy a incorporar unos resultados de aprendizaje y voy a intentar adaptar y proporcionar múltiples formas de la información en mi clase en inglés, en español, para que sea más accesible para todos. Bien, súper. Entonces, igual el año que viene dices, ok, el año pasado he incorporado tal 4, 3, 5 de las competencias del marco. El año que viene, igual voy a intentar incorporar a más. Entonces, no hay como, ok, yo he alcanzado el límite de internacionalización en una asignatura. Depende mucho del contexto, de ti, de cada docente, también del grupo. Pero es por eso que me encanta tanto el marco, porque nos guía un poco en este proceso. Entonces, te animo a divertirte, a elegir cuáles son los aspectos que son accesibles para ti en un año dado. Muchas gracias, Jennifer. Vamos con la última pregunta. Bien. Por ahí viene Anisol Altermat. Para que exista internacionalización en el aula, ¿es necesario que participen alumnos extranjeros? Pues, recordemos eso, ¿eh?
Sí. No, como decía al Reflexémoslo principio, más. como decía al principio, que nuestras clases son fuentes de diversidad y de diversidad de todas las formas, y esa capacidad de beneficiar de la diversidad, de intercambiar interculturalmente, es una capacidad, una competencia muy importante, y son esas las competencias importantes en la internacionalización, y no necesariamente la existencia de un estudiante extranjero en el aula. Y es el desarrollo de toda esa gama de competencias globales y interculturales que es una parte importante de la internacionalización, y eso se hace que haya movilidad física en su asignatura o no. Entonces, todos pueden participar a la internacionalización de su práctica. Perfecto, muchas gracias. Quedaron algunas preguntas en el chat, pero los invitamos a que puedan revisar el chat hacia arriba. Hay una información que se dejó para que puedan copiar, porque por seguridad pueden tomar los textos que están del chat, copiar y pegar en el navegador, y van a poder acceder a los documentos que Jennifer comentó en la presentación, y también van a poder acceder también a la información de ella y al contacto para que le puedan terminar de hacer las preguntas, ¿ya? Le agradecemos a todos. En honor al tiempo vamos a dar por cerrada la conferencia. Te doy muchas gracias, Jennifer, por tu disposición, por dejar un espacio para compartirnos este tema que para nosotros es muy importante. La universidad ha estado trabajando ya desde hace varios años en relación a un pilar de globalización, por lo tanto la internacionalización del aula es algo que es uno de nuestras caminos por recorrer y por ir avanzando y crecer. Así que muchas gracias por todas las estrategias que les sirven mucho a nuestros profesores. Entonces, muchas gracias, y a todos los asistentes los dejo invitados. A partir de las 10:30 comienzan en paralelo las conferencias. Tenemos dos en paralelo que están relacionadas con el laboratorio interdisciplinario, una experiencia con diseño y nutrición, así que los dejo invitados ahí. Y en la otra, nivel de competencia digital autopercibida del estudiante según el ciclo formativo, también en las carreras del área de la salud, en el caso de enfermería. Así que los dejo invitados entonces. Muchas gracias, Jennifer, y muchas gracias a todos por asistir y participar con esta conferencia. Y gracias a todos por todas sus contribuciones. Gracias.